Abra su Biblia, por favor, conmigo, en Apocalipsis, capítulo 16, donde nos quedamos la semana pasada, iniciando en el versículo 13. Solo que antes de iniciar la lectura, quiero leerles lo que se enseña en el mundo religioso, no necesariamente la verdad, en cuanto a la doctrina que menciona Armagedón, solo el nombre. Así que antes de leer, y los que reciben los audios, se los envié también a ustedes esta mañana, pero lo voy a leer aquí puntualmente. Esto yo le llamo una enseñanza falsa sobre Armagedón. Es solamente una hojita, así que escuche. Todas las iglesias de denominaciones evangélicas, tales como las pentecostales, metodistas, bautistas, presbiterianas, menonitas, etc., creen e interpretan el Armagedón como algo literal y futuro, relacionado con el fin del mundo, también conocido como la gran tribulación de la que habló Jesús en Mateo 24 y Mateo 25, y de la cual habla Apocalipsis. Según infinidad de teólogos, predicadores, maestros y pastores, el Armagedón es un lugar físico y literal, conocido con el nombre de Monte Megiddo o el Valle de Jezreel, en donde tres espíritus malos como ranas llenarán con los ejércitos de la tierra para destruir a la nación de Israel. El Armagedón será un evento mundial sin precedentes que se desarrollará en los últimos días de la gran tribulación, en específico con el derramamiento de las últimas dos copas del juicio de la ira de Dios. Apocalipsis 16, versos 17 al 20. Una feroz batalla física y espiritual se desatará entre Satanás, el anticristo, el falso profeta y las naciones engañadas, contra Jesucristo, quien es el Verbo de Dios, con sus ejércitos celestiales. Apocalipsis 19, 11 al 21. Que estarán compuestos entre ángeles y la iglesia, es decir, los cristianos, que fueron arrebatados antes de la tribulación. Para terminar, dice, Jesucristo apresará al anticristo y el falso profeta y destruirá al ejército de las naciones con el poder de su boca. Será tanta la sangre que se derramará que llegará hasta la boca de los caballos. Apocalipsis 14, 20. Las vestiduras de Cristo quedarán manchadas en rojo por causa de la sangre de los ejércitos, como si hubiese pisado un lagar. Isaías 63. Luego Jesucristo pondrá sus pies en el monte de los olivos y éste se partirá en dos, causando un gran terremoto. Zacarías 14. Finalmente, Jesucristo mandará un ángel que encadene al diablo y será arrojado por 1000 años a un abismo. Apocalipsis 20. Así rescatará a Israel, que lo aceptará como Mesías. Romanos 11, 26. Comenzando así el milenio o el reino mesiánico. Vaya teoría. Vaya teoría. Esto es lo que se predica entre el mundo religioso de corte pentecostés, bautista, presbiteriano, metodista en cuanto a la palabra Armagedón. El apóstol Pedro, le invito a que abra su Biblia conmigo antes de Apocalipsis. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, comenzando en el versículo 9. Porque el apóstol Pedro nos llena de luz ante lo que les acabo de leer, con lo que normalmente ocurre. En 2 de Pedro, vuelvo a repetir, capítulo 3, iniciando, hermanos,
el versículo 9, como les dije. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vale la pena explicar el versículo. Hay gente que siempre está diciendo, pues no que Cristo va a venir, no que el Señor va a venir. Dice la Escritura que el Señor va a venir. Si la razón por la que no ha venido, ¿cuál es? Porque es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero un día esa paciencia se va a acabar. Pero esa es la razón por la cual Cristo no ha venido. Sigue diciendo el versículo 10. Pero el día del Señor, así se llama ese día cuando venga Cristo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. ¿Sí? Los cielos van a estallar y los elementos ardiendo serán deshechos. Vendrá el fuego y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Primeramente, la primera información del versículo 10 es que Cristo viene con seguridad, pero viene como ladrón en la noche. Es decir, el ladrón no avisa cuándo nos va a robar. Nadie sabemos cuándo viene el Señor. Él vendrá repentinamente. Después nos dice que ese día que Él venga, los cielos van a explotar, un gran estruendo, y todo lo que hay en la tierra, todas las obras van a ser deshechas, van a ser quemadas, ya no habrá más tierra. Es lo que dice el versículo 10. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Creía Pedro en lo que estaba diciendo? Claro. Pedro dice, si todo esto va a ser cierto, que va a ser quemado, puesto que esto es cierto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, ¿por qué no cambian? Si esto en verdad va a ocurrir, Cristo lo ha dicho. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales, vuelve a repetir, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esto es así. Pero nosotros, dice Pedro, ahora se hace una exclusividad en su lenguaje. Nosotros, es decir, no todo el mundo, se hace diferencia a otros que no son nosotros. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cristo fue a preparar un lugar ¿dónde? En los cielos. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva, llamados así, la habitación del hombre por la eternidad, está en los cielos, no aquí en la tierra. Juan y Pedro tienen que utilizar un lenguaje que usted y yo comprendamos. Cielos nuevos y tierra nueva. Cuando nos hablan de un cielo y una tierra, entendemos, es el hábitat, es el globo terráqueo, es el planeta donde se vive, cielos y tierra. Bueno, Cristo fue a preparar un lugar, pero no aquí en la tierra, en la casa de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Padre no vive aquí en la tierra, vive en el cielo, allá, en el tercer cielo. Allá fue Cristo a preparar ese lugar. Allá está nuestra habitación, dijo el apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Así que pongamos cuidado al lenguaje, pero como se usó la palabra tierra, ya empieza a generar la mentalidad del ser humano, la propaganda falsa. Termino leyendo. Dice, verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, vigilemos porque esto viene, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Mantente puro, no te contamines.
y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Lo que dijimos hace rato, el Señor no viene porque quiere que seamos salvos. Por eso es su paciencia. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pero ¿qué ha ocurrido con lo que Dios ha escrito sobre el día final? Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Esto que les leí al principio es propaganda falsa, es propaganda teórica que nace en la mente del hombre, donde los inconstantes, y como dice el versículo que acabamos de leer, los ignorantes tuercen para engañar a muchos. Y dice los últimos dos versículos, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué quise leerles primero esto? Porque esto es lo que usted escucha cuando oye hablar de Armagedón. Armagedón, para muchos religiosos, es esa guerra que están esperando. 80 kilómetros al norte de Israel estaba lo que es conocido como la montaña de Megiddo, el valle de Esdralón, ahí donde está el lugar que un día se llamó Armagedón. La palabra viene de origen hebreo, su origen era Megiddo. Usted lee mucho en la Biblia en el valle de Megiddo. Después en el lenguaje original era Ar-Megiddo. Lo tradujeron para nosotros como Armagedón. Entonces, ¿por qué Armagedón? Ahora sí vamos a comenzar nuestra lección, que solamente son 3 versículos de Apocalipsis, y aparte el tiempo es muy poco lo que tenemos para esta lección. Vaya conmigo a Apocalipsis 16. Habiendo introducido de esta manera la lección, llega el Armagedón, según la falsa propaganda, según la falsa religiosidad. El término Armagedón, como lo acaba de decir, es el término bíblico en hebreo que aparece en el libro de Apocalipsis 16, versículos que vamos a estudiar ahorita. Aunque el término es de origen cristiano, varias religiones lo emplean para referirse generalmente al fin del mundo, mediante catástrofes, ¿verdad? Así que, sin embargo, el nombre de Armagedón deriva de la expresión, bueno, esta es información que ya les acabo de dar. Concéntrese en lo que está amarillo, por favor, porque eso es la esencia de lo que ellos dicen de Armagedón. El gran conflicto final que se efectuará poco antes de la segunda venida del Señor. Lleva el nombre de batalla de Armagedón, porque la lucha comenzará en el sitio que lleva ese nombre. Quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Ahorita está peleando Israel con Hamas, un grupo terrorista, ¿verdad? Que estaba en Palestina, porque ya Palestina, Israel la ha acabado casi por completo, la va deteriorando cada día que pasa, ¿verdad? El mundo entero, el mundo cristiano, el mundo occidental, se dice cristiano, como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos estos, Italia, protegen a Israel. Por lo que se acaba de leer, porque se cree que literalmente la batalla va a comenzar ahí en Israel, la batalla final antes del fin del mundo. Entonces, vamos a leer ahorita en Apocalipsis 16, que el conflicto espiritual comenzaría ahí, pero eso lo han tomado de una manera literal. Entonces, es bueno proteger a Israel, porque en el Antiguo Testamento decía que todo país que bendijera al pueblo de Dios sería bendito. Todo país que no protegiera al pueblo de Dios sería maldecido. Así que, ¿qué hace Estados Unidos y los demás? Vamos a proteger a Israel, vamos a mandar el armamento, vamos a mandar el dinero. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Fue
el pueblo de Dios. Hoy en día Israel es un país más como cualquiera de nosotros. Sin embargo, por la falsa propaganda promueve y hace al hombre creer cosas que la Biblia no dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y nosotros se nos recomienda, el versículo que leímos de Pedro, crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Una persona que no lee la Biblia no puede entender esto, pero le encanta oír. Dice la Escritura que vendrán personas que les gusta que les hagan cosquillas en sus oídos. Dime más de esta teoría. Y lo comienzan a teorizar y se parece a una película y le van poniendo una cosa y otra y lo creen. ¿Sí? Satanás llegó a convencer a Adán y a Eva, aun cuando Dios le dijo no comas del árbol del fruto de este árbol, los convenció que podían comer y que no les iba a pasar lo que Dios dijo que les iba a pasar. La habilidad para mentir y envolver al hombre por parte de Satanás es su mejor arma. Siempre va a disfrazar, siempre va a esconder lo que Dios ha dicho. Bueno, llegó el Armagedón. Ya estamos en Apocalipsis, vamos a leer los versículos 13 al 16 que se menciona la palabra. Dice, ahí nos quedamos. Recuerde, esta es el paréntesis entre la sexta y la séptima copa de ira. Dice el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es todo lo que dice la Biblia en cuanto al Armagedón. Ya después viene el séptimo ángel que derrama su copa, etc. Este es el intermedio entre la sexta y la séptima copa de ira. Las otras 6 copas las estudiamos la semana pasada. Así que, después de esto, ahora nos toca identificar a los personajes o a los participantes de los que se hablaron aquí. El versículo 13 nos menciona 3 personajes, que son los siguientes. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Vamos a identificar estos 3. El dragón, como ya lo hemos visto, según Apocalipsis 12:9, ¿quién es? Déjenme se lo recuerdo, si acaso se le olvidó. Dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que estos personajes o participantes de la batalla de Armagedón son liderados por Satanás, el gran dragón, según el versículo 13. Después dice en el versículo mismo 13 la siguiente frase, que aparte que vio salir de la boca del gran dragón un espíritu malo a manera de rana, también dice de la boca de la bestia. Esta es la bestia del mar, la cual quedó identificada en Apocalipsis 13 y versículo 1, donde dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia quedó identificado como Roma, ¿verdad? Esta es la Roma imperial. Es donde está gestándose todos estos problemas. Son los que están trayendo la persecución contra los cristianos. Son los que están hostigando al cristianismo. Roma.
Pero aparte, el versículo 13 menciona un tercer personaje. Dice, y de la boca del falso profeta. Este falso profeta, es la bestia de la tierra o bestia terrestre. Ahí mismo en Apocalipsis 13 y versículo 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el comité que está encargado en Roma de hacer obligatoria la adoración del emperador. Hablan como si fueran corderos, pero tienen cuernos. Son dirigidos por Satanás. Solamente la apariencia de este concilio es, mire Señor, venimos en paz. El emperador Augusto César es un gran emperador y necesitamos también, cuando usted escuche el ruido de la zampoña, del arpa, usted tiene que hincarse porque Él es Dios, Él es el representante, hínquese. Y entonces le vamos a poner un sello en su frente para que usted pueda comprar y vender, para que usted pueda hacer esto y no hay problema. Usted tiene el aval del gobierno, no se preocupe. Y la gente adoraba al emperador de esa manera. Claro que no todos, especialmente los cristianos, renunciaron a esto. Pero esos 3 están confabulados, se han unido. Satanás, Roma y el concilio que hace obligatorio. Dice Juan, yo vi que de la boca de ellos, eso es un símbolo obviamente, no es algo que pasó en verdad, pero simbólicamente salió de su boca un espíritu, una manera de ranas. Pero la Biblia lo identifica, esas ranas son espíritus diabólicos. Entonces tienen una función, por lo tanto, ¿verdad? Si son espíritus diabólicos, van a hacer algo, y ahorita lo vamos a ver. En ese momento, cuando esto ocurre, según el capítulo 16 y versículo 13, usted debe recordar que el 6º ángel, en el versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y esto nos da a nosotros pauta a entender lo que ocurrió. El gran río Éufrates, sea lo que simbolice, a lo mejor no lo entendemos del todo, servía como una barrera de protección en contra de Roma. Y en ese momento, cuando Dios da este acercamiento de este ángel, el río Éufrates, que es símbolo de protección, fue removido para facilitar la llegada del ejército invasor. Lea conmigo otra vez Apocalipsis 16 y el versículo 12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Históricamente, Roma siempre sufrió de este ataque, de una comunidad llamada Partia, es decir, los partos. Los partos en el Antiguo Testamento fueron una tribu separatista de los cananeos que se instaló en Babilonia. Eran llamados también los escitas, una tribu muy guerrera que tenían como mayor aliado, hermanos, el vivir de una manera nómada en los desiertos y cerca de ese gran río Éufrates. ¿Sabe lo que, no sé si ha oído las noticias últimamente? ¿Sabe lo que está pasando en el Mar Rojo? Cómo hay una nación de chiitas, no recuerdo el nombre de ellos, que están bombardeando a los buques que traen la comida, que traen las mercancías para Estados Unidos, para Europa. Bueno, ese era el trabajo de estos escitas, de estos partos. No era un ejército poderoso que se venía y peleaba al tú por tú, pero eran personas que atacaban ciertas milicias de los romanos y lo hacían constantemente. Si hubo un país que con todo el poderío que Roma tenía miedo de enfrentar, era este tipo de tribus. Porque no los ves, es gente como tipo terrorista, no puede salir un país, que es lo que hizo Israel.
Israel vino a atacar a Hamás. Es un grupo terrorista que vive en Palestina. Pero te vas a llevar a muchos inocentes, porque no todos en Palestina son miembros de Hamás. Pero como dice un dicho entre nosotros, pagan justos por pecadores. Y ahorita están barriendo con todo el mundo. Entonces lo mismo, Roma no podía pelear con los partos, porque no todos eran los malos, pero se tenía que llevar así a todos. Y sí que ellos se confabulaban y venían y le hacían mucho daño a los romanos. Entonces, el río Éufrates, que era algo que protegía a Roma, fue quitado para asegurar que los del oriente vinieran y atacaran a Roma. Dios está preparando el castigo contra Roma. Y Dios le dice a Juan, dile a mis hijos, dile a mi pueblo, que esto no está pasando y yo hago como que no veo o como que no oigo. Yo sé lo que está ocurriendo. Ya viene el castigo sobre Roma. Aguanten. Y si usted lee la historia secular, en el año 139 al 160, los partos tienen una gran batalla contra Roma y les derrocan y les destruyen muchas fortalezas. A manera que el mismo emperador quedó tambaleante. Solo porque los partos no quisieron empujar más, pero pudieron casi hasta incluso derrocar al imperio romano. Y eso está ocurriendo, lo que Juan está escribiendo, en el siglo I, en el año 100. Entonces todavía faltaban 39 años, claro. Dios no le dice cuánto tiempo falta, pero le dice Juan, dile a mi pueblo que el castigo ya viene, yo me voy a encargar de ellos. Roma no va a quedar así, ¿verdad? Lo que sea que esté protegiendo a Roma, yo lo voy a remover y Roma va a ser castigada. Eso es el mensaje que Dios está diciendo. Versículo 14 de Apocalipsis 16 dice que esos espíritus inmundos a manera de rana son espíritus de demonios, ¿verdad? Lo que sale de sus bocas son ranas. Esto lo que puede representar es una maliciosa propaganda para convencer a los reyes de la tierra. Esto que salió de la boca de estos tres bestias son ranas y van y hacen un trabajo de andar convenciendo a los reyes de la tierra que se unan a Roma, que vengan para afligir al pueblo de Dios, no a los judíos, ellos ya no son el pueblo de Dios en ese tiempo, son los cristianos, que vengan a afligir a la iglesia. El cristianismo, hermanos, por más de que lo pisaban, parecía que había más y más cristianos en Roma, y los romanos ya estaban hasta aquí del cristianismo. Los expulsaban, les fueron poniendo lazos de restricción, el sello, pero el cristiano seguía siendo fuerte, los cristianos no se acababan. Y el emperador y Roma con su gobierno seguía queriéndolos acabar. Dile a los reyes de la tierra que se unan para destruir a este grupo. Pero ¿qué dijo Jesucristo? En Mateo 16:18, mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades podrán contra ella. Roma quería acabar con el cristianismo, con la iglesia del Señor. La iglesia fue fue edificada para nunca ser destruida. Ni las puertas del Hades van a poder contra ella. Ni Roma con sus aliados, que fueron convencidos por estos espíritus de demonios, estas ranas que salieron de estas bestias, logran detener al cristianismo. Y Dios dice, Juan, dile a mi pueblo que el rescate viene y viene pronto. Ese es el mensaje que estamos leyendo, amados hermanos. Así que estos se unen a Roma, quien es una sierva de Satanás. A través de las señales son engañados. Satanás es el engañador por excelencia. Dice Jesucristo cuando Él vino a la tierra, en Juan 8, ¿se recuerda? Cómo dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es un mentiroso, es el padre de mentira. Satanás siempre ha tenido la virtud de mentir. Cuando Dios envió a Moisés que fuera a hablar ante el faraón para dejarlos salir, dijo Moisés, pero ¿cómo lo voy a convencer? Y le dijo Dios, mete tu mano en tu seno. Y Moisés la metió, dijo, ahora sácala. Y cuando la sacó, estaba toda llena de lepra.
Y Moisés se asustó, dijo: Dios, no te preocupes, mete tu mano otra vez. La metió y cuando la sacó, su carne estaba limpia otra vez. ¿Qué otra señal? Traes un báculo en tu mano, traes una caña de pastor, tírala al suelo, y la tiró. Y el palo se hizo una culebra. Y Moisés tenía miedo, dijo el Señor: no, agárrala. La tomó de la cola y cuando la agarró, ya era un palo otra vez. Dios hizo milagros, señales. Pero ¿qué hicieron los magos de Faraón? Vaya conmigo al segundo libro en la Biblia, en Éxodo capítulo 7, por favor. Éxodo capítulo 7. Dice la escritura en los versículos 10 al 12. Éxodo capítulo 7, versos 10 al 12. Voy a leer desde el versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Dice el versículo 11. Y luego dice: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón las devoró a las varas de ellos. Pero lo que yo quiero que noten es lo siguiente: Dios envió una señal. Satanás, a través de sus hechizos, de las mentiras, hace lo mismo. ¿Y qué hace con esto? Logra confundir a Faraón. Faraón dice: bueno, sí, ellos se hicieron esto, pero los míos también hacen. No le cree a Dios, no le cree a Moisés. Otro ejemplo más, en el versículo 19, ahí mismo en Éxodo 17, verso 19 al 22. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Dice el versículo 20. Dice hasta el 22. Asimismo, los peces que habían en el río murieron. El río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Cuál es el punto? Se lo vuelvo a repetir. El enemigo va a tratar de imitar lo que Dios dice. Dios está hablando de una batalla espiritual en Armagedón. Y ahorita vamos a ver por qué Armagedón. Pero el enemigo ha convencido a todos estos religiosos que les leí a creer que no es una batalla espiritual, sino que algo físico y material. Que esto va a ocurrir antes de que el Señor venga. Y la predicación de ellos está ahora convenciendo, y ha convencido a miles y miles, si no millones, que gente que cree en esto. Creo que nosotros somos los únicos que predicamos lo que Dios dice en relación a Armagedón. Y nos tildan de loco, obviamente. ¿Con quién se va a ir usted? ¿Con los pocos o va a seguir los muchos? Cristo tiene un mensaje para usted y para mí, si nos está dando a nosotros comezón esa pregunta. Pero no he llegado ahí todavía. Otra prueba más, realmente la última, denle vuelta a la hoja en Éxodo capítulo 8, ahora los versículos 5 al 7. Otra muestra más. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Escuche esto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto.
Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que él quite las ranas de mi pueblo. Satanás, ese es su trabajo. En Apocalipsis vemos a las 3 bestias, al dragón y a las 2 bestias, perdón. Y sale de su boca espíritus diabólicos. Eso significa la propaganda que Satanás iba a hacer con los reyes de la tierra. Vengan, tenemos que destruir este partido religioso, a este grupo de cristianos que no podemos deshacerlo. Vengan acá. Y los convenció. Ahorita vamos a ver que sí los convenció de que vinieran a luchar. Muchas naciones se le unieron a la ramera, a Roma, para venir a pelear en contra de los propósitos de Dios. Lo que podemos ver es que el anhelo de poseer el poder y el odio de la falsa religión se ve en el esfuerzo de estos agentes al unirse contra Dios y la verdad. Satanás a toda cuesta quiere ganarle a Dios. Quiere tener más gente que Dios. Esto ha sido desde el principio, amados hermanos. Así que entrad por la puerta angosta, dice la palabra del Señor. Para concluir, hermanos, mi lección, ¿por qué Armagedón? ¿Por qué Armagedón? Bueno, este fue un famoso campo de batalla para el pueblo judío. Le voy a dar 4 pruebas nada más, ¿ok? La primera de ellas es en ese campo de Armagedón, según Jueces 7:1, y eso no lo voy a leer, pero ustedes lo podrán leer en casa. Gedeón y sus 300 valientes derrotaron a los madianitas. Tome nota de eso. Otra cosa, en Jueces 5:19, Débora y Barak derrotaron al rey cananeo, Jabín. Y vamos, que los cananeos eran bien fuertes cuando Israel estaba tratando de poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida, que no los dejaban. Pero ahí mismo en Armagedón, en ese lugar, en ese valle del monte, el rey Ocosías murió por las saetas de Jehú. Y si usted ha leído de Ocosías, hermanos, ese rey representó mucho para el pueblo de Israel. Y finalmente, ahí, uno de los faraones más recientes, no como el con quien trató con José, Faraón Necao mató al rey Josías de Judá. Josías fue un rey, hermanos, que dice la Escritura, no hubo otro como él, ni antes ni después de él. Así que lo que Dios quiere decirnos es lo siguiente: en ese lugar, en Armagedón, ese lugar estaba bien grabado en la mente de los judíos, y las lamentaciones que se dijeron por la muerte del rey Josías se convirtieron en un dolor nacional. Es decir, para el judío hablar de Armagedón representaba, es un lugar de lucha, es un lugar de batalla. Si usted va a Texas y escucha, ¿cómo se llama lo que está en San Antonio? Se me fue el nombre, pero en San Antonio, Texas, hay un lugar muy especial donde pelearon los tejanos contra los mexicanos, ¿verdad? Y ganaron los tejanos. Se me fue el nombre muy famoso, incluso hasta el día de el Álamo. Si usted para los tejanos dice, está recibiendo tu álamo, ¿verdad? O ese es tu álamo. Ellos saben lo que significa. O si alguno holandés dice, ese es tu Waterloo, ellos saben lo que significa. Cada país, a lo mejor dentro de su lenguaje, ustedes dicen, mira, esto es lo siguiente, ¿verdad? Y usted sabe a lo que significa, porque es propio de eso, de un lenguaje. Para el judío, Armagedón significaba batalla, lucha entre el bien y el mal, entre Dios y su aliado, que es la justicia, la verdad, contra Satanás y la mentira y todo lo que conllevaba. No es otra cosa, no es un misterio, ni es prepararnos contra todos los reyes Og y Magog, y que viene Rusia, y que viene y Corea del Norte, y que Dios no estaba.
¿De qué le beneficiaba al cristiano del primer siglo que está sufriendo saber de Corea del Norte? Ni siquiera existía Corea del Norte en aquel tiempo, ni China. ¿Qué iban a querer saber ellos? ¿Para qué Dios les mandaba un mensaje sobre estas cosas, hermanos? Es ridículo pensar. Pero la gente futurista, la gente que quiere engañar, la que hace teorías con la Biblia, como dijo Pedro, hay gente inconstante que tuerce las Escrituras. Hay gente que tiene comezón de oír todo eso y les encanta que les hablen del Armagedón en esos términos, cuando la Biblia está hablando de algo muy distinto, hermanos, a lo que el mundo hoy en día predica sobre esto. Armagedón es una batalla espiritual entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Nada que ver con lo que la falsa religión dice, absolutamente nada que ver, hermanos. Una guerra física, hermanos, por el alma. Todo eso iría en contra del carácter de Dios y la enseñanza de Jesús. Sí, Jesús trae una espada, según Hebreos 4:12 y Apocalipsis mismo. Dice, cuando Juan describe a quien vio, dice, de su boca salía una espada muy aguda. Pero Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es la espada de dos filos. Y con esta espada de dos filos, que es su palabra, que es la Biblia, usted y yo podemos hacerle frente al gran dragón, a la bestia del mar y a la bestia de la tierra, y no nos va a poder destruir. Nosotros, como David ante el gran Goliat, si confiamos en Dios, tenemos las armas necesarias para destruir a todo el ejército satánico, a esas ranas de espíritus de diabólicos que salen de estas bestias, que son más que propaganda maliciosa, doctrinas de hombres. Eso es lo que Dios quiso decirle a su pueblo en aquel día, hermanos. El Armagedón de Apocalipsis no está en ningún lugar de los mapas. Es entre la justicia contra el mal. ¿Quiere usted, hermanos, vencer? En usted, ¿quién va a vencer? ¿El bien, la justicia o el mal? Jesús mandó un aviso de precaución, un warning sign. Escuche, Apocalipsis 16, donde estamos estudiando, y el versículo 15. Jesús manda decirle a esos cristianos que están sufriendo: ya te planteé el problema, ya te dije que el rescate viene, ya te dije a quién nos estamos enfrentando, ya te dije que yo estoy pendiente de lo que está ocurriendo. He aquí, yo vengo como ladrón. Y esto tiene que ser estrictamente al juicio que Dios traería, no que Él iba a llegar en persona, como viene en el juicio final. Eso es estrictamente al juicio que Dios traería sobre Roma. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Cuídate, no te vayas a dejar engañar por este concilio. Sí, es cómodo andar detrás de él, es cómodo porque tienes dónde comprar, dónde vender, porque no te van a molestar, pero estás manchando tu ropa y eso no te permitirá entrar en la santa ciudad. Hermanos, Satanás sigue usando la misma propaganda. Hay muchas doctrinas falsas que intentan desviarnos de la verdad. Tengamos cuidado. No vayamos a contagiarnos y hacer a un lado la verdad. La verdad cada vez más, hermanos, será despreciada. Cada vez más seremos menos. Un jovencito de los que nos visitó hoy en la clase dice: así que los que salvan van a ser pocos. Bueno, no lo dice el hermano Basilio. Dice la Escritura que muchos son los que entran por la puerta ancha y esa va a la perdición. Y pocos son los que entran por la puerta angosta y esa va a la vida eterna. Yo quiero entrar por la puerta esa, angosta. Por eso es que me quedo con el Señor. Estoy muy consciente de lo que el mundo me ofrece. Estoy muy consciente de lo que Satanás dice.
pero no le creo ni la más mínima palabra que sale de su boca a través de esas ranas que son espíritus de demonios que no sirven para nada. Disculpe la expresión, pero eso es la verdad. Que Dios le bendiga, muchas gracias por su atención. Y yo le invito a usted que no le crea a Satanás tampoco. Él es un mentiroso y lo ha sido desde el principio. Si usted le sigue, se lo va a llevar. No vaya con él. Gracias por su atención, Dios les bendiga.